¿Me escuchan? Bueno, me presento ante todo. Yo soy la doctora Marianel Carlotto, soy emergentóloga, también graduada en la Universidad de Montevideo del Uruguay. Tuve el agrado de ser fundadora de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas y hasta el día de hoy soy socia de la misma. Me parece un gran logro que tenemos en el Uruguay contar con esta sociedad que nos sirve como respaldo, como apoyo y con siempre la premisa de seguir creciendo, seguir educándonos, seguir formándonos, que nos parece fundamental en este momento. Bueno, el tema que me tocó a mí es un tema un poquito largo, traté de hacerlo lo más compactado posible y hablar de las generalidades. No vamos a entrar en cada tema porque imagínense que sepsis y shock séptico tendríamos para hablar más de un día de cada uno de esos dos temas, que parecen lo mismo, que no lo son. Pero bueno, traté de hacerlo lo más ameno posible. Van a ver que tiene algunos resaltos la presentación, que es para que queden con esos conceptos más grabados. Bueno, como definición, tenemos la definición de sepsis, que es una disfunción orgánica potencialmente mortal, y esto es lo que quiero que quede bien grabado. No es un paciente que tenga sepsis que quiera decir que ya le pongamos la cruz de fallecido, no es así. Es un paciente que si nosotros actuamos en tiempo y forma, por eso es una enfermedad tiempo dependiente, la probabilidad de que este paciente sobreviva es cada vez más elevada. Pero, como lo dice abajo, es tiempo dependiente. Entonces, como definición, es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta inflamatoria desregulada del huésped, que puede ser la segunda infección o, como ven en el reloj de abajo, hay una de las entidades que genera sepsis, que puede ser la pancreatitis. O sea, no solo la sepsis está asociada a un germen. Como es una disfunción orgánica desregulada, la pueden causar también otras enfermedades. Este es un concepto que todo el mundo dice, ¿tiene un foco séptico? ¿Tiene un foco infeccioso? Sí, pero siempre pensarlo que lo que puede llegar a generar esta sepsis de inicio no era algo infeccioso. Como definición de shock séptico, es la reducción crítica de la perfusión tisular, ¿tá? Y se genera por una falla multiorgánica aguda. Casi siempre lo que nosotros buscamos, hasta lo que buscamos en las paraclínicas, es la falla hemodinámica, la falla renal, la falla pulmonar, la falla hepática, y así sucesivamente. Pero esas son las más importantes. Como un cuadro comparativo, tenemos distintos tipos de shock. Nosotros hoy nos vamos a buscar, tenemos el shock cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo, y dentro de estos distributivos encontramos al shock séptico. Recién la colega Boucher habló algo de la parte anafiláctica, que también, cuando ella dijo que si teníamos síntomas de hipotensión, ya estábamos hablando de un shock anafiláctico, también está dentro de los shocks distributivos. Es muy difícil encajonar a un paciente y decir, meramente tenés un shock de este tipo. No, estos son pautas y son guías. El paciente no las lee y no las sabe, o sea, no podemos quedarnos solamente tenés este tipo de shock, porque todo es combinado en la medicina, ¿tá? No es 100%, acuérdense de esa premisa que en medicina nunca digas nunca y nunca digas siempre. Bueno, esto es lo mismo, nunca es meramente una cosa sola, ¿tá? El shock séptico son infecciones bacterianas cuyos desencadenantes son los productos de la pared microbiana o la exotoxina. No importa. ¿Cómo evitar el desenlace que decía potencialmente mortal? Haciendo lo que estamos haciendo ahora, educándonos y conociendo las enfermedades, ¿tá? Esto sí es un estudio que se ha hecho. Yo todo el material, la mayoría del material lo saqué de una guía que se llama Sobreviviendo a la Sepsis. Es una guía del 2021. Es espectacular, así que el que si la quiere bajar,
yo al final le puse la bibliografía. Lo que ha demostrado que tiene beneficio en la sobrevida es, primero, detectarla de manera precoz, después la educación del personal sanitario, quien va a tratar esa entidad, y después el conocimiento de la misma. Con lo que yo le voy a dar son algunos tips rápidos, que son herramientas rápidas, que la podemos aplicar no solamente en un área asistencial, sino en un área también prehospitalaria, y que aumentan el valor predictivo de ¿tengo sepsis o no? ¿Dónde estoy parada? ¿Tengo un paciente que es potencialmente grave o no? Importa conocerla y diagnosticarla a tiempo a la sepsis, porque ya que 1 de cada 4 pacientes que la padece fallece. ¿Quién nos ayuda? Como hablábamos recién, hay scores. Tenemos un score que es muy sencillo, que al que no se acuerden del nombre, yo estoy segura que todo lo aplicamos, que se llama el Quick SOFA. Tiene un nombre específico, utiliza 3 variables, ¿Para qué sirve el Quick SOFA? Para predecir la muerte y la estadía prolongada en unidades de cuidados intensivos en los pacientes que estoy sospechando sepsis, En realidad se vio esto, pacientes que tienen uno de estas variables no entrarían dentro del diagnóstico de sepsis, ya los que tienen 2 o hasta 3, que es el puntaje máximo, si tiene un Quick SOFA positivo, ya estamos hablando que es un paciente con alta probabilidad de tener una sepsis, y si la tuviese, alta probabilidad de mal desenlace. ¿Qué escalas utiliza este Quick SOFA? Es el Glasgow, que los conocemos todos. Y aunque no nos acordemos, sí, la parte motora lleva 6 puntos, o la parte verbal, o sea, lo vemos. Es una persona que habla, no habla, está desvanecido, las pupilas están simétricas, ¿no? O sea, eso nos puede ayudar inconscientemente a saber, este hombre no está bien, esta persona no está bien, aunque no me acuerde si tiene un Glasgow de 4, de 8, de 10, por favor, lo único que les pido es que no me pongan Glasgow de 1 ni de 2, porque a mí me da un ataque de nervios. Después, la frecuencia respiratoria. ¿Está respirando agitado? ¿No está respirando agitado? Una polimnia mayor a 22 respiraciones por minuto ya es uno de los factores que intervienen en el Quick SOFA. Y la hipotensión, acá sí nos estamos basando en adultos, porque es una presión arterial sistólica menor de 100. En los niños es como la presión que hablaba la colega, ¿está? De 6 a 12 menor, en los lactantes menor a 70 sistólica, en los de niños de lactantes a 12, a los 2 años es 70 menos, más la edad por 2, ¿tá? Y nos tiene que dar más de 100, así que esto es para adultos. Cuando 2 de estas variables están presentes simultáneamente, se considera que el paciente tiene un Quick SOFA positivo, por lo tanto, tiene una alta probabilidad de tener una sepsis. Así que Glasgow, frecuencia respiratoria y presión arterial. Cosas que hacemos mirando al paciente y con un aparatito de presión. El score Quick SOFA es el más específico, pero el menos sensible. Imagínense cuántas personas tienen esto. Una crisis de asma te puede dar una frecuencia respiratoria mayor de 22. Si el paciente está hace mucho rato o tomó algo para tratar de mejorar, puede tener una hipotensión, o es un paciente hasta que toma, yo qué sé, beta bloqueante, es un paciente POC que toma medicamentos para la presión, puede tener una presión menor de 10, o que es un cardiológico, puede tener una frecuencia respiratoria alterada y no quiere decir que esté séptico. Pero por eso dice que es más específico, pero el menos sensible, ¿tá? Hay muchos otros scores, pero el más fácil y el más rápido de aplicar es el Quick SOFA. Pero por eso le puse que no se debe aplicar por sí solo. Uno siempre tiene que estar viendo al paciente y asociándolo a la clínica, ¿tá? Solo el 24% de los pacientes infectados tenían un Quick SOFA de 2 a 3. Eso sí que lo tenían, sí tenían sepsis, pero solamente el 24% de los pacientes lo presentaron. ¿Está? Si se puede
Y si tengo la posibilidad, no aplico solo los scores. Esto acá ya no entra la emergencia prehospitalaria. También lo que puedo basarme es en la paraclínica. Esos son los análisis sobre todo el lactato. ¿Tá? Lactato no hay en todos los centros para poder medirlo. La mayoría de ellos viene en las gasometrías arteriales, ¿tá? Pero si en el centro no hay gasómetro, no se pudo usar, la muestra se perdió, bueno, está, mil problemas que pueden suceder, no puedo retardar el tratamiento. ¿Tá? El lactato se pide dentro de la primera hora, que es lo más sensible y específico, y un aumento de lactato a mayor de 1 es un predictor de mortalidad. ¿Tá? Pero vuelvo a lo mismo, no es un valor aislado, uno siempre tiene que ver la paraclínica con la clínica y con el paciente. ¿Tá? El lactato sérico es un biomarcador importante que nos demuestra hipoxia tisular y disfunción. Lo que no me está demostrando es la perfusión. Puede estar bien perfundido, pero tener hipoxia o puede tener alguna disfunción. O sea, el hígado puede estar funcionando mal, pero no es porque está mal perfundido. ¿Tá? ¿Cuándo y cómo inicio el tratamiento? Como habíamos dicho hace un ratito, la sepsis y el shock séptico son enfermedades tiempo dependientes. Y lo inicio con lo más rápido que puedo tener, desde una emergencia prehospitalaria hasta cualquier policlínica, con fluidoterapia. ¿Tá? ¿Qué hacemos? ¿Cristaloides, coloides o sangre? No, en este caso con cristaloides. Son buenos, bonitos y baratos. Y lo tenemos todas las emergencias y en cualquier policlínica hay suero fisiológico. Suero fisiológico, suero ringial lactato, no hay una diferencia entre uno u otro. ¿Tá? Lo que sí tenemos que ser es precavidos. No es ponerle un suero a chorro y dejarlo abierto. No, porque también el exceso de fluidos nos puede generar, como vamos a ver más adelante, fallas renales, hipervolemia no, pero una injuria renal aguda, acidosis metabólica y todo. ¿Tá? Iniciar al menos con 30 mililitros kilo, parece una cantidad, pero sí, se repone con bastante cantidad de fluidos al inicio. ¿Qué valoramos después continuamente? Y esto sí, una vez que yo inicio el tratamiento, no es un paciente que yo lo deje en un silloncito o en una cama o en un box y me vaya a tomar mate al cuarto médico. No, es un paciente que yo le tengo que estar arriba. Tengo que valorar la perfusión, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si se puede, la presión venosa central. Y digo si se puede porque no en todos los centros hay para hacer medición de presión venosa central. ¿Qué clínica y qué debo valorar? Y acá les puse el triángulo, que es el triángulo que nosotros utilizamos en pediatría, que es el famoso TEP, ¿tá? Que no se evalúa. Yo voy a hablar primero en el adulto, el tiempo de relleno capilar, si tiene o no livideces, la presión arterial, el trabajo respiratorio, y si tenemos o no signos de shock. ¿Tá? Signos de shock son disminución de la diuresis, que ahora también lo vamos a hablar, la hipotensión, y todo esto que venimos hablando antes ya son signos incipientes de shock. Si nosotros valoramos el triángulo de pediatría, que parece decir, no me hables del triángulo de pediatría, yo soy médico de adulto, pero es tan fácil hacerlo, son las cosas que te matan. Si no respiro me mata, si no me circula la sangre me mata, y si tengo una apariencia de que me voy a morir, lo más probable es que me vaya a morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver la respiración. Tengo que tratar de arreglarle la postura. Si es un paciente que está totalmente en decúbito, lo pongo 30 grados, 45. Si tengo no ruidos respiratorios, si tengo trabajo respiratorio, aleteo nasal y taquipnea, en este caso, como es para niños, nosotros los vemos si tiene uso de la musculatura accesoria. La circulación, lo que hablábamos recién, si tengo palidez, si tengo piel moteada, que significa las livideces junto con la cianosis, y si ya tengo exantemas. Y en la apariencia, acá dice actitud no juega. Acá nosotros lo que podemos aplicar es la escala de coma de Glasgow. ¿Tá? Si no tenemos llanto débil, nosotros no vamos a estar llorando, acá algunos quizás sí, pero lo que pueden estar es con el tema del habla. Acá aplicamos en la apariencia más la escala de coma de Glasgow. ¿Tá? Pero si nosotros hacemos este triángulo, que es bien sencillo,
que ya le sirve para pediatría y le sirve para adultos, ya nos ayuda un montón. Respiración, circulación y apariencia. Acuérdense donde dice apariencia en el adulto, en la escala de Comelgrau. La presión arterial, ¿para qué me sirve? La presión arterial media, perdón. La presión arterial media es lo que a mí me habla, que es el impulsor del retorno venoso del gasto, del corazón. El objetivo es tener una PAM de entre 65 y 70. En muy pocos centros acá se mide la presión arterial media. Entonces nos vamos a manejar simplemente con la presión arterial sistólica, que lo ideal es que sea mayor a 90-100. Las presiones arteriales medias más altas aumentan el riesgo de fibrilación auricular y no mejoran la supervivencia en el shock séptico. Hay gente que, esto sí se demostró en un estudio en el 2017, que manejaban presiones arteriales medias de mayores de 70 milímetros de mercurio y se vio que la supervivencia no mejoraba y aumentaba el riesgo de arritmias, sobre todo de FA. Por lo tanto, manejamos una presión arterial media dentro de los parámetros normales de 65 hasta 70. Sí se puede medir. ¿Dónde lo trato? Donde pueda y como pueda. Lo ideal, si está en domicilio, obviamente, aplico el Quicksofa, voy a ver un paciente a domicilio, le aplico el Quicksofa, está hipotenso, tiene un Glasgow descendido y está polimnéico y encima tengo un foco que yo estoy pensando que puede ser el causante de esto. Para mí, y te morís con las botas puestas, esto está séptico. Lo vas a trasladar a un centro donde mejor pueda ser evaluado. Si no tenemos un centro de tercer nivel, lo llevamos a un centro de segundo nivel, se hacen los estudios paraclínicos, se intenta aislamiento del germen, por lo menos de las pruebas de laboratorio, y lo ideal es que es dentro de las primeras 6 horas pueda acceder a una unidad de cuidados intensivos. ¿Está? El retraso, y esto fue un estudio en el Reino Unido de 12.380 pacientes que se hizo en 48 hospitales distintos, el retraso en el ingreso a unidades de cuidados intensivos conducía a una mayor mortalidad a los 90 días y mayor deterioro fisiológico. ¿Qué significa mayor deterioro fisiológico? Que de un paciente séptico pasamos a un paciente en shock séptico. ¿Tá? Muchas veces nosotros tenemos un paciente, por lo menos acá en Uruguay pasa, los tenemos en emergencia, en el área de emergencia, por varias horas. Y quizá podría decir días. Pero si vamos controlando lo que es el no paso de una sepsis a un shock séptico. ¿Tá? El tratamiento no lo debo retardar y es independientemente de dónde esté el paciente. Si yo lo tengo en domicilio y no tengo un destino para llevar al paciente, ya empiezo con la terapia de cristaloides ahí. Obviamente, no le voy a hacer mucha más cosa en domicilio, pero por lo menos aportarle el oxígeno, aportarle cristaloides. Si está febril, ya empiezo con el tratamiento antipirético, o sea, puedo hacer maniobras que mejoren la calidad del paciente y que me mejoren la situación clínica. No por no tener un CTI no le empiezo a tratar, no, hay que tratar. ¿Es fácil llegar al foco infeccioso? No, no es fácil, la respuesta es no. 1/3 de los diagnosticados con sepsis no tenían enfermedades infecciosas, por eso hoy hablaba lo primero. En realidad, como la sepsis es vieron que en la definición nunca hablamos de infección, hablamos de una reacción desmedida del organismo. Una de las causas que los pacientes llegan a estar sépticos y no son por foco infeccioso es la pancreatitis, es el politraumatizado. Recomendamos que se realicen cultivos microbiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me voy a jugar a que el paciente no tiene un foco infeccioso. Sí, lo puede tener. Entonces, ¿qué hago? Hago todos los análisis pertinentes a cultivos de orina, de sangre. Si es necesario, se cultivan los catéteres que tiene el paciente, sobre todo si es un paciente que está en terapia de reemplazo renal. ¿Tá? No se olviden que los catéteres también se sobreinfectan. Muchas veces hay que sustituirlos y se cultiva lo que se llama el cultivo de la punta de catéter, el líquido cefalorraquídeo. Si tiene alguna lesión, le puedo sacar muestras de esa lesión para empezar a poder
cultivarlo, ¿tá? Se recomienda suspender los antimicrobianos si existe un síndrome no infeccioso. Si el paciente es meramente una pancreatitis pura o está en esta condición porque es un politraumatizado. No tengo sospecha de foco infeccioso. Lo primero que tengo que hacer, y acá es bravo porque es difícil si tengo un paciente escéptico, ¿quién no le da antibióticos? Pero sí está demostrado que si nosotros seguimos con el tratamiento antimicrobiano, no beneficiamos al paciente. Al contrario, le aumentamos el riesgo de la exposición ante los antibióticos y es peor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es suspender el antimicrobiano, ¿tá? Se realiza una reevaluación continua del paciente, si es necesario, se cultiva, pero si el paciente me cambia, se vuelve a recultivar lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque los pacientes sí se pueden sobreinfectar. Iniciar terapia antibiótica si tengo una alta sospecha de un foco infeccioso y si es posible dirigido en la primera hora de contacto con el paciente. Antibiótico terapia. La administración temprana, por eso decíamos recién, en la primera hora, reduce la mortalidad. ¿Tá? Cada hora de retraso en el tiempo inicio de la antibiótico-terapia aumentó con 16 veces las probabilidades de hospitalización prolongada y la mortalidad al año aumenta 1,1%. ¿Tá? 1,10 es mayor la probabilidad que el paciente fallezca. Y no hablo enseguida, hablo al año si yo tuve ese mismo paciente séptico y demoré más de 1 hora en iniciar el tratamiento antibiótico. Así que ante la sospecha de sepsis, si a mí no me queda claro cuál es el foco, antibiótico de amplio espectro. Después, para sacarlo, tengo tiempo, pero si retraso el inicio de la antibiótico-terapia, tengo probabilidades de hospitalización más prolongada y de fallecimiento al año mayores. Biomarcadores infecciosos. La procalcitonina. ¿Sí o no? Y bueno, acá hay Doctora, discrepancia. disculpe que la corte, le quedan los últimos minutos de presentación. La sensibilidad de la procalcitonina es un 77% y la especificidad es el 79%. Si no la tengo, no necesito, no tengo que hacer un pedido especial para poder solicitarla. Si no la tengo, no la uso y sigo adelante, pero no puedo retardar el tratamiento. El riesgo que existe de gérmenes multiresistentes siempre me tengo que fijar para guiarme en el tratamiento antibiótico si ya tuvo una infección comprobada, si estuvo colonizado, si tiene una prevalencia local del organismo resistente, o sea, está en un hospital que hay organismos resistentes y el paciente ya estuvo ingresado, si usó antibióticos de amplio espectro en los 90 días, si viajó a países donde hay endemia dentro de los 90 días previos y la hospitalización en el extranjero también. Acá le dejé la lista donde pueden fijarse los países endémicos y qué enfermedad hay en cada uno de ellos que los ayudan a los gérmenes multiresistentes. Terapia antifúngica solo cuando es necesario, sobre todo en los pacientes que tienen neutropenia febril o en pacientes que tienen riesgo de tener sepsis a punto de partida de fúngico, que son los pacientes inmunocomprometidos, como pueden ser los VIH o pacientes en tratamiento con reemplazo hormonal, con reemplazo, por ejemplo, un trasplantado que tiene tratamiento inmunosupresor. La sepsis por virus, muy poco frecuente, menos del 4%. No se recomienda el uso de antivirales de forma empírica y son graves desde el inicio porque es difícil llegar a la conclusión que es virusina. Buscar siempre la etiología, como hablamos hoy, todo el tipo de cultivos, los catéter, cosechar todo lo que se pueda cosechar. La fluidoterapia, como lo hablamos hoy, es fundamental. Empezar con cristaloides, como lo repito, buenos, bonitos y baratos. Ojo con la exposición. ¿Por qué? Porque genera acidosis metabólica, hipercalorémica, vasoconstricción renal y aumento de la secreción de citoquinas, que todo esto perdura y hace empeorar lo que es la parte séptica y llegando al shock séptico. Los vasoactivos, comprobado y
con una evidencia 1A, la noradrenalina actualmente. Si no tenemos noradrenalina, se puede usar la dopamina, pero hay que acordarse que la dopamina tiene doble efecto. A dosis bajas, vasodilata, a dosis alta, vasocontrae, y esto es lo que nos puede aumentar las resistencias vasculares periféricas y llegar a tener problemas, sobre todo a nivel renal. Los inotrópicos ya los dejo para el paciente que está en shock séptico cuando hay una disfunción cardíaca, y acá es donde puedo agregar la dobutamina, que debo iniciar con dosis bajas y puedo llegar hasta 40 microgramos kilóminuto, o sea, de 0,5 a 40 tengo un margen bastante amplio. Los accesos venosos centrales también solamente lo puede hacer una persona con experiencia. Si no me retrasa el tratamiento, lo puedo hacer, sobre todo si tengo que pasar determinados fluidos hipertónicos o vasoactivos o inotrópicos o suero bicarbonatado. Lo ideal es hacerlo ecoguiada, ahí le dejé una guita, pero si no lo sé hacer y estoy en un medio que no me siento segura, no lo retraso el tratamiento. Empiezo todo vía venosa periférica. La oxigenoterapia, no está comprobado que el paciente tenga que estar con una intubación orotraqueal. Lo que sí se ha visto y mejora es la oxigenación nasal de alto flujo, el famoso OAF. Cuando hablamos de un síndrome de distrés respiratorio, cuando una PAFI es menor a 300, a 200 o a 100, esto me habla de moderada, leve y severa. Ahí sí, ya hablo y trato de usar volúmenes corrientes bajos. El volumen corriente alto se ha visto en los estudios que yo les dejo al final, mayor lesión y empeora la situación clínica. Manejar la PIP, la aplicación de una PIP alta, recluta y mantiene abiertas unidades pulmonares. Generalmente con una PIP de 5 centímetros de agua evitamos el colapso pulmonar. Esto es prácticamente una PIP basal. Así que el que no sabe manejar la PIP, el que no está acostumbrado, el que no tiene bomba de PIP, válvula de PIP, no se asuste, se puede manejar perfectamente igual el paciente. Las maniobras de reclutamiento disminuyen la mortalidad a los 28 días. O sea, si yo tengo la válvula de PIP, úsenla, la ponen a 5 centímetros de agua y le mejoran la sobrevida a 28 días del paciente. La ventilación en decúbito prono, sobre todo se vio después del COVID. Va a variar el paciente que está en shock séptico 12 horas al día en decúbito prono, aumenta la sobrevida porque mejora la distensibilidad pulmonar. ¿Qué hace? En zonas donde tengo más pulmón, lo ventilo mejor y le hago mayor perfusión. Entonces, por eso mejora. Sobre todo, lo ventilo mejor. Siempre hacer profilaxis de las úlceras de los sangrados gastrointestinales, ¿está? Y también parece paradojal, pero tengo que hacer profilaxis de la enfermedad trombótica, ¿está? Puede ser farmacológica, heparina de bajo peso molecular, o puede ser mecánica con medias de presión o colchones también de presión. Criterios para reemplazo hormonal, solo cuando tengo una injuria renal aguda. Estos son los criterios: o no oliguria, 0,3 mililitros kilo hora durante 12 horas, 24 horas, perdón, una anuria de 12 horas o más, o que la creatinina aumente 3 veces el valor inicial. Tratamiento con insulina también comprobó que los pacientes con hiperglicemia generan mayor efecto catabólico, empeoran la situación, sobre todo a nivel hepática. Hipoglicemia también, porque enmascara los síntomas y el paciente tiene síntomas asociados más a la parte neurológica, que hay que tener una glicemia entre 1,44 y 1,80, es lo más recomendado. Así que si tienen dos, no duden en iniciar el tratamiento con insulina. Suero bicarbonatado, solo dejado para la acidosis relativamente graves, con un pH menor a 7,2. También se utiliza para la injuria renal aguda y se sugiere utilizar la terapia con suero bicarbonatado. pH menores a 7,1, iniciar suero bicarbonatado por vía venosa central porque utilizamos el bicarbonatado 1 molar. Y ya estamos terminando, y se recomienda el inicio temprano de la nutrición dentro de las primeras 72 horas. Antes el paciente que pasaba CTI, un paciente escéptico, prácticamente no comía hasta no tener resuelto el tema. Es lo peor que le podemos hacer.
La administración temprana de nutrientes mantiene la integridad y la permeabilidad intestinal, o sea, bajamos focos de posibles nuevas infecciones, amortiguan la respuesta inflamatoria, o sea, mejoran la parte inflamatoria, y pueden reducir la resistencia a la insulina, o sea, evitamos la hiperglicemia. O sea, darle de comer al paciente por la vena o por sonda es lo mejor que podemos hacer. Y no olvidarse que hay también pacientes en cuidados paliativos que están sépticos, que acá ya es un tema más complejo, pero lo que tendríamos que hacer es sentarnos con la familia, hablar de los que son los cuidados paliativos, introducir el principio de cuidados paliativos dentro del paciente séptico, que es muy difícil porque el séptico ya se considera un paciente grave desde el inicio, y todavía tú venirle a hablar de la familia, cuidados paliativos, es complejo. Pero me parece que evita el sufrimiento del paciente y evita el sufrimiento de la familia. O sea, hablar con el paciente es lo mejor que podemos hacer, sobre todo con la familia, y explicarle la situación actual siempre. Ser empáticos, ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar de la familia y explicar lo que estamos haciendo. Y esta acá le dejo la bibliografía, perdón que tuve que ir medio rápido, pero se me acababa el tiempo. Igual la presentación queda para el que la pueda necesitar y para el que le sirva. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, María.